Vamos a Lucas entonces, al capítulo 10 de Lucas, ¿ya? Vamos a leer y luego vamos a estudiar. Vamos a leer los primeros versículos. Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70 a quienes envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Hasta ahí vamos a leer primeramente. Para quienes han seguido este estudio durante todas estas semanas en que hemos estado estudiando Lucas, se podrán eh, recordar que el Señor Jesucristo ya está en la última etapa de su ministerio. ¿Y cuál es su última etapa? Es bajar o ir a Jerusalén, ¿no? Él ha estado compartiendo, predicando las buenas noticias de salvación en las aldeas, en los alrededores, se ha movido por varios lugares y ahora entonces va hacia Jerusalén, donde él ha anunciado ya a sus discípulos varias veces que él va a morir en manos de pecadores, va a ser juzgado injustamente y va a morir en manos de pecadores. Y también les ha dicho que va a resucitar al tercer día. Entonces, en el fondo, lo que Jesús les ha dicho a sus discípulos, le ha compartido la razón para la cual él vino. Si recordamos bien, Pedro le fue revelado por el Espíritu Santo la identidad de Jesús, que es el Hijo del Dios viviente. Ese es Jesús. Ese es Jesús, ¿no? Por eso a la serie nosotros le pusimos la verdad de Jesús, porque andan circulando y de repente uno puede escuchar muchas cosas acerca de Jesús, pero la verdad de Jesús es una sola, y es que Él es el Hijo de Dios viviente. No fue un revolucionario, no fue solo un simple maestro que pasó por esta tierra, sino que fue el Hijo de Dios que vino para, con la finalidad de poder consumar el plan de salvación y de redención para nosotros, para el hombre, para este mundo, ¿no? Que estaba perdido en delitos y pecados. Entonces, Jesús les ha dicho a sus discípulos estas cosas, pero sus discípulos han estado un poco distraídos como normalmente los discípulos de Jesús pasamos, ¿no? Pasamos todo el tiempo distraídos en muchas cosas, pero la verdad es que menos pendientes y poco pendientes de las palabras de Cristo. Por eso es que es importante, hermanos, que en este tiempo escuchemos la palabra de Jesús, escuchamos las palabras que Dios tiene que decirnos en estos tiempos que son de incertidumbre, que son eh, raros, son tiempos difíciles sin duda alguna, ¿no? Entonces, pero y la semana pasada, curiosamente, vimos a algunas personas a quien Jesús llamó y también algunas personas que vinieron a Jesús y quisieron manifestarle su idea de seguirlo, o Jesús también a la vez llamó a una persona. Pero vimos que las respuestas fueron solamente peros, ¿no? O sea, yo te sigo, pero, o también en un caso el Señor Jesucristo le mostró donde él vivía, es decir, no tenía dónde recostar su cabeza, y finalmente se fue la persona esta porque seguramente tenía una expectativa de que Dios le iba a solucionar todos sus problemas. Entonces es importante que nosotros sigamos a Jesús por la vida eterna. O sea, Él tiene palabras de vida eterna. Y eso es lo que Jesús nos ha ido enseñando. Y hoy día nosotros vemos que después de estas cosas, dice el verso 1 del capítulo 10, designó el Señor a otros 70 a quien envió de dos en dos. Interesante lo que hoy vamos a ver. Hermano, creo que es muy importante que preste oído a lo que el Señor nos va a tratar en este día y a través de este pasaje. Nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos una gran misión. Tenemos una misión. Y esta es una misión, no es para los líderes. Una misión que no es para el pastor, una misión que no es para los ancianos. No, esta misión que el Señor Jesucristo va a dar aquí es una misión de cada discípulo, cada uno de nosotros, los que nos decimos ser discípulos de Jesús. Y personalmente creo que es una misión en la que muchas veces hemos estado fallando,
por diversas razones, pero es importante que nosotros ahora podamos dejar hablar al Señor Jesucristo en esto. Entonces acá lo que nosotros vemos al Señor Jesucristo es designando a otros 70 de entre sus discípulos, ¿no? Recordemos bien que los discípulos de Jesús no solamente son los 12 que apóstoles, ¿no? Recordemos que cuando Él escogió a los 12 apóstoles, los escogió de un grupo amplio de discípulos, ¿no? Recordemos bien, ¿se acuerdan? Cuando lo estudiamos capítulos atrás, cuando el Señor Jesucristo pasó toda la noche orando, y allí Él de entre sus discípulos escogió 12 con una misión especial. Ellos sí tienen una misión especial, pero ahora, aparte de los 12, está escogiendo a 70 personas de entre los que le seguían, de entre sus discípulos. Así que podemos sacar conclusiones de que Jesús tenía más discípulos que obviamente esos 12 apóstoles que le seguían, y a quien el Señor comisionó directamente una misión especial, diferente, ¿ya? Que no tenemos todos, pero ahora está haciendo una comisión, está entregando una misión a 70 personas, y aquí sí entramos nosotros. Son personas que siguen a Jesús. Y Él dice que designó el Señor. Y eso es importante, porque el Señor es soberano, y el Señor es el que escoge a sus discípulos. O sea, nosotros es interesante porque eh, podemos pensar por qué me escogió, la verdad no, y ese tipo de cosas que yo no quiero, no tomo caldo de cabeza con eso, simplemente acepto su llamado. ¿Por qué me escogió a mí? No sé, ni tengo idea por qué, ni tengo idea tampoco que pudo haber visto, seguramente no vio nada, ¿no? Pero interesante que el Señor llama a personas comunes y corrientes. O sea, el Señor no ha llamado a grandes personas, personajes. Veamos los discípulos, veamos los apóstoles. ¿Qué características tenían los apóstoles? Probablemente de todos ellos, si hicieran algún de estos test modernos que hay para test psicológicos o test sociales o todo el test de lo otro, probablemente no calificarían para ningún tipo de trabajo. O sea, pero el Señor Jesucristo los miró con amor, con compasión. Vio en ellos no lo que ellos eran, sino lo que podrían llegar a ser en el futuro, llamándolos, capacitándolos. Y eso es súper importante. El Señor no llama a los capacitados. Jesús no llama a los capacitados. Tú no tienes que ser capacitado para que Jesús te llame. Jesús capacita a los que Él llama. Eso sí, Él capacita a los que Él está llamando, ¿ves? Y Él pone su Espíritu Santo en tu vida para darte el poder. Entonces me gusta esto, que el Señor designa. El Señor es el que llama, ¿verdad? Él nos ha llamado a ser sus hijos, Él nos ha llamado a ser sus discípulos. Y entonces es maravilloso pensar eso, ¿no? Que Él nos ha llamado a ser sus hijos y sus discípulos. Ahora, entonces, Él escoge aquí a 70 personas. Y a estas 70 personas envía de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar donde había de ir. Es decir, ellos van a tener una misión muy especial, ¿no? Son 70, los envía de dos en dos y van a tener una misión especial. Ya queda poco tiempo para la cruz. Entonces hay una necesidad y una urgencia de predicar el reino de Dios en los diferentes lugares. Entonces ellos lo que van a hacer es ir a las ciudades delante del Señor Jesucristo, preparando la llegada del Señor Jesucristo a esos lugares, a esas aldeas, a esas regiones. Y esto es muy interesante porque Jesucristo va a venir, va a regresar por su iglesia. Y es como que el Señor también nos ha dado a nosotros esta misión de ir delante de este evento que se llama Rapto de la Iglesia. Y tenemos también esta misión y esta responsabilidad de predicar del reino de Dios a los perdidos. ¿Por qué? Porque un día va a venir el Señor y va a venir por su iglesia. Y su iglesia se va, ¿no? Él la lleva.
Entonces también nosotros tenemos esa misión hoy en día, de ir delante del Señor, del rapto, ¿no? Predicando el Evangelio, predicando las buenas noticias de Jesucristo a este mundo perdido, porque Jesús viene pronto y la puerta se va a cerrar. La puerta se va a cerrar. Entonces, interesante lo que Jesús está haciendo acá. Jesús entonces va a la cruz y envía estos 70. Jesús quiere que vengan a Él todos, que todos puedan conocerle. Ahora, fíjense ustedes algo que es importante. Dice el verso 2 lo siguiente. Y les decía, la mies la verdad es mucha, más los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ok, aquí entonces hay un tema. O sea, el Señor está enviando a estos 70, el Señor está enviando a estas personas, a estos discípulos, de dos en dos, a una misión específica, y esta misión es muy, muy, muy importante porque van a ir predicando, ahí lo vamos a ver un poquito más adelante, el reino de Dios. Ese es el mensaje, ¿no? Eso es lo que ellos tienen que hacer. Ahora, el Señor Jesucristo nos dice acá, la mies es mucha, mas los obreros pocos, y que tenemos que rogar y orar al Señor para que envíe más obreros. Mira, hay cosas que yo noté aquí que son muy importantes y que Jesucristo a través de esto nos está enseñando. Primero, que hay trabajo que hacer. Hay una pega que hacer, hermanos. O sea, el Señor Jesucristo dice, la mies es mucha. O sea, hay pega para el cristiano. Y para todos. Y para todos. No para, de nuevo te reitero, no caigas en el error de decir, no, los líderes, los pastores, no, 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 esto es para todos. Todos tienen un trabajo, una misión y un trabajo que hacer para el Señor, aquí. Entonces, lo primero que nosotros vemos aquí es que Jesús nos dice que hay una necesidad, hay un trabajo que hacer. Hay un trabajo que hacer. Segundo, y este trabajo obviamente es para todo cristiano, es para todo cristiano. También nos menciona que hay necesidad de obreros. Hay necesidad de obreros. Y eso es interesante verlo, porque Jesús ve a este mundo como un campo que está listo, como un campo que está listo para ser cosechado. Esa es la visión que Jesús tiene de la gente. Es decir, hay gente que está preparada, que está lista, que está ahí, que está esperando para que alguien vaya y pueda cosechar el fruto de esa persona. Es decir, que esa persona pueda llegar al conocimiento de Jesús, pueda llegar a ser salva. Entonces, Jesús nos está diciendo, hay esas personas están. Pero nos está diciendo, y ahora entonces, hay pocos obreros. Hay poca gente que quiere ir a trabajar en esta pega. Hay poca gente que quiere ir y poner mano en esto y cosechar. Ahora, es fácil decir, claro, aquí el Señor Jesucristo está diciendo, entonces lo que yo les digo, tienen que orar para que pueda el Señor enviar, ¿verdad? Más obreros a su mies. Ok, es fácil con esto decir, ve, yo estoy orando por más obreros, ¿no? ¿Cierto? Es fácil decir, no, si yo me voy a poner a orar ahora mismo porque hayan más obreros. Esa no es la intención de Jesús aquí. Porque fíjate bien, Jesús les está diciendo en el verso 3. ¿Cuál es la primera palabra que aparece en el verso 3? Véala ahí. ¿Qué palabra es? Vayan. Id. O sea, es importante orar por más obreros, sí. Pero hay algo que también te corresponde a ti, hermano, hermana, amigo, amiga. Tú tienes un trabajo que hacer. ¿Eres tú el que te tienes que mover? O sea, está bien que estés orando por más obreros, pero tú eres un obrero. Y tú tienes que moverte. Y tú tienes que ir. Fíjense ustedes que cuando dice id, esos
eso es un imperativo. En el griego un imperativo es algo que es una acción, que es algo que hay que hacer ya, es algo con urgencia. Eso es la palabra id, implica eso, una urgencia de levantarte ahora, no mañana, ahora y hacer la pega que te corresponde hacer como discípulo de Jesús. Hoy, ahora, ya. Eso significa id. Entonces yo muchas veces decimos, bueno, sí, sí, yo estoy orando por más obreros, pero tú eres un obrero y estás yendo y estás trabajando. Estás poniendo tu mano en el... Estás tomando las herramientas y estás yendo a cosechar. Entonces, es fácil decir, bueno, va, hay que orar, hay que orar, hay que orar. Pero Jesús no nos está diciendo acá que solo oremos. Jesús nos está, sí, nos está diciendo, oye, hay falta de obreros, hay mucha pega que hacer, los campos están listos, pero hay pocos obreros. Y les dice a estos discípulos, rueguen por esos obreros, pero ustedes vayan. ¿Entiendes? Es fácil ponerse del lado de los que oran por obreros, pero Jesús no quiere eso. Jesús quiere ponernos del lado que oramos por obreros, pero del lado que vamos a la obra, que vamos al trabajo, ¿entiendes? Hermano, amigo, amiga, ¿estás haciendo el trabajo? ¿Estás haciendo tu misión? ¿La estás cumpliendo? Esa es nuestra misión. Aquí Dios, el Señor Jesucristo nos está dando una misión importante a ti y a mí. Él tiene en esta tierra a ti y a mí para que vayamos y podamos predicar el Evangelio del Reino de Dios, las buenas noticias de Jesucristo a un mundo que está esperando. Que nosotros podemos pensar, no, si ahora están todos en contra de Dios y todo, siempre ha sido así. Pero el Señor nos está diciendo que los campos están listos. ¿Es mentira lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo? ¿No le vamos a creer? ¿Mm? Y ahora, una cosa importante. eh, Jesús podía ver la necesidad de salvación de la gente. O sea, la gente tiene necesidad de salvación. Esa es la necesidad mayor que tienen las personas, que tiene este mundo, hermano. No es alimento, no es vestuario, que son cosas que son perecederas, ¿no? Tú das pan un día, comes un pedazo de pan y vas a tener hambre a la hora o a las 2 horas. Pero este mundo necesita satisfacer. No hay satisfacción en este mundo porque este mundo no tiene a Jesús. Entonces Jesús ve a este mundo como un mundo que está listo, que necesita de las buenas noticias de Jesucristo y que para eso levantó a sus discípulos, para que lo llevaran, para que fueran y trabajaran en esta gran obra, en esta gran misión, ¿no? Entonces, hermanos, qué importante es, hay un mandamiento aquí, el mandamiento es vayan, id, dice el verso 3, vayan. Entonces ya, tal vez sí, está bien que estés orando para que el Señor no... siempre he escuchado muchas personas que me dicen, pastor, yo estoy orando para que el Señor me muestre qué tengo que hacer, y está bien, ¿no? O pastor, estoy orando y estoy orando, pero hay acción también. Hay acción que también es importante hacer. Y aquí el Señor nos está demandando eso. O sea, está bien, oren por los que por más obreros, pero sean ustedes uno de ellos. Sean un obrero ustedes. Eso está diciendo el Señor. No nos quedemos sentados orando que otros se levanten. Levántate tú y empieza a cumplir con esta misión que te tiene encargada el Señor Jesucristo, que te ha encargado a ti de manera personal. Ahora, tal vez esto no es que tú te vayas a ir a misionar, no sé, a la India, a África. No. Pero ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu Jerusalén? ¿Cómo está tu casa? ¿Hay personas de tu familia que no conocen al Señor? Ya, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Puedes ir? Ellos están cercanos, ellos están al alcance de la mano, están ahí. Ellos habrán escuchado el Evangelio de tu boca, de tu parte de ti, de tus labios, habrán escuchado alguna vez
el Evangelio de Jesucristo como es, completo? Tenemos una misión. Entonces, hermanos, está bien orar, pero hay que accionar. O sea, ya basta. O sea, estamos en un tiempo en que la gente ya está ávida de Dios, de Cristo. Va a tener un hambre de Dios y del Señor con este tema. ¿Cuál es la respuesta para la gente? Tú y yo la tenemos. Es Jesús. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos sentados? Estoy hablando en forma... obviamente no es que vamos a estar sentados, sino que estamos cómodos, ¿no? Estamos cómodos y no compartimos el Evangelio con la gente. Tenemos esa misión. Y sabes, el Señor eso también lo va a pedir, va a demandar de nosotros ante el tribunal de Cristo, ¿no? Porque es una misión que nos dio a todos los discípulos de Jesús. Entonces, me encanta Jesús, porque Jesús tiene ese sentido de urgencia. Hey, vayan porque realmente los campos están listos, ¿no? ¿Hay pocos obreros? Sí, oren porque vengan más, pero ustedes vayan, ¿sí? Entonces, hermanos, tenemos que hacer las dos cosas. Orar por más obreros, pero movernos nosotros. Ser los obreros nosotros, no esperar que otro haga la pega que yo tengo que hacer. El Señor te está llamando a ti de manera personal a hacer este trabajo. Así que está bien que ores, pero pone la mano en el arado y empieza a trabajar. Entonces, versículo 3 dice, id, ¿no? El imperativo, o sea, vayan. Es importante eso. O sea, esto es acción. Ya vayan, ya no se estén ahí como mirando el techo, ya basta, ya están orando, ya está bien que oren, pero llega el momento de accionar. Vayan ahora, vayan. ¿Y qué dice? Mire, el versículo 3 después. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Y esto es muy importante. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. O sea, ¿puedes imaginarte la imagen? El Señor Jesucristo está enviando a estos hermanos, a estas personas, y nos envía a nosotros en medio de lobos, ¿no? Es como que tú dices, ¿qué puede hacer un cordero en medio de una jauría de lobos? En este caso, dos corderos, porque son dos personas que van a las aldeas y a las regiones de aledañas, ¿no? Preparando el camino, hablando del reino de Dios. Entonces, tú dices, ¿qué puede hacer un cordero en una manada de lobos? Entonces, esto es importante porque un cordero es indefenso, un cordero no es intimidante. Nosotros no somos lobos. No vamos a ir ahí, ¡guay! No, no, no. Somos mansos. Un cordero es manso, un cordero es humilde, un cordero no tiene ninguna herramienta propia para hacer frente a los lobos, ¿cierto? Pero algo importante, vamos con el pastor. El pastor de las ovejas va con esas ovejas. Y el pastor de esas ovejas es el que va a hacer el trabajo. Nosotros vamos, vamos a cumplir nuestra misión, vamos a cumplir nuestra tarea. Pero predicamos el Evangelio. Y el que va con nosotros es Jesús. O sea, nosotros vamos como corderos en medio de lobos para que finalmente el poder sea de Jesús, no de nosotros. Nosotros somos súper indefensos, no podemos hacer la obra que Dios sí va a hacer. Pero nuestra tarea es ir. ¿Te fijas? No tenemos nada. Tal vez tú dices, no sé ni cómo hacerlo, no tengo nada. Pero tienes a Jesús, ¿o no? Y eso es suficiente. Si Jesús ha hecho algo en tu vida, si estás en la palabra, si estás en oración, tienes algo que compartir, sin duda. El Evangelio, pues. El que te ha transformado, el que te ha cambiado, ¿no? Si no eres capaz de compartir el Evangelio es porque no lo has conocido. Si tú has conocido el Evangelio, vas a poder compartirlo con fluidez, tal vez nervioso, pero con fluidez. Porque ha hecho algo en tu vida, ¿ves? Pero un cordero es mansito.
Así que puede ser en medio de lobos. Uno puede pensar, los lobos lo van a hacer trizas, ¿no? Pero este es un cordero que tiene un pastor. Son corderos que tienen un pastor. Y ese pastor es nuestro Señor Jesucristo. Él va con nosotros. Su poder, su Espíritu Santo va con nosotros en esta tarea. No vamos solos. ¿Entiende? Entonces, ahora, fíjense ustedes que somos enviados entonces como corderos en medio de lobos. Ahora, algo que también es importante. Si nosotros no vamos, hermanos, y no realizamos esta misión, la cosecha se puede perder. ¿Ha pensado eso? Siguiendo el ejemplo que nos ha dado el Señor Jesucristo. ¿Qué pasa si no hay obreros suficientes en una cosecha? ¿Qué pasa si, por ejemplo, estamos cosechando acá cerca trigo, están cosechando y no hay suficiente mano de obra para trabajar? ¿Qué pasa con eso antes que vengan las lluvias y finalmente el grano, el trigo se pierda? ¿Qué pasa si no hay trabajadores o muchos trabajadores? Se pierde parte de la cosecha, ¿cierto? Entonces, hermanos, mira la urgencia. Mira la urgencia de ir. Porque si tú no vas, se va a perder parte de la cosecha. ¿Cuánto vale un alma para ti, hermano? ¿Cuánto vale un alma? ¿Cuánto vale una persona? ¿Cuánto vale tu familiar que no conoce a Jesús? ¿Vale algo para ti, realmente? Si realmente valiera algo para ti, tú estarías ya en el campo trabajando. Si no hay obreros, la cosecha se pierde. ¿Quieres perder? ¿Quieres que tu familiar se pierda eternamente? ¿Quieres que tus amigos se pierdan eternamente en el infierno? ¿Quieres que este mundo se pierda eternamente? Si no lo quieres, si quieres que, al contrario, tu familia venga a Jesús y este mundo conozca a Jesús, entonces haz algo y deja la comodidad y anda y predica y acciona. Vamos a ver las instrucciones de Jesús a estos 70. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Es decir, aquí vemos que nuevamente se repiten algunas instrucciones que Jesús dio a los 12 cuando los envía al principio del capítulo 9. No lleves bolsa, ¿cierto? Para no agarrar nada. Tampoco dice alforja ni calzado con lo puesto. Y después dice, y a nadie saludéis por el camino. ¿Qué significa eso? Significa entonces que, entonces somos mala gente, mala onda, porque no hay que saludar a nadie. No, no se trata de eso. En el contexto acá, esto quiere decir que no te distraigas de la labor importante que te ha llamado a hacer el Señor. No te distraigas. Hay tantas distracciones, hermanos, en nuestro mundo. Hay tantas distracciones. Perdemos de vista nuestra tarea, nuestra misión, esta misión de compartir las buenas noticias. Porque nos hemos dedicado a las distracciones, ¿no? Un teléfono ha sido nuestra distracción por tiempo. Nuestra distracción puede ser, mira, yo daba gracias a Dios porque se nos han quitado las distracciones de alguna manera, ¿no? No hay fútbol en la televisión, no hay conciertos, eh, se han cerrado los malls. O sea, el Señor se ha encargado de alguna manera quitarnos forzosamente estas distracciones, estas cosas que nos quitan de la visión, nos quitan nuestra vista de las cosas que realmente en las cuales tenemos que enfocarnos. Entonces, esta instrucción de no saluden a nada por el camino está relacionado con eso. Es decir, hey, ustedes van a una misión, recuérdense, no se distraigan en las cosas de este mundo, no se distraigan con otros temas. Y sabes qué, hermano, no te distraigas con los temas que están ahora, o sea, de repente
Cada cosa que sale en la televisión, en la radio, en la internet, en las redes sociales, se viraliza esto, se viraliza lo otro. Vas a ver acerca del coronavirus, un experto dice que las mascarillas son buenas, otro dice que las mascarillas son malas, otro dice que la mascarilla sí sirve, al otro día dice que no sirve, uno dice que no, que a 1 metro, otro dicen que a 3 metros. ¿Sabes qué? Qué bueno tener la palabra de Dios que nos ayuda y nos enseña a enfocarnos en lo importante. Enfócate, hermano, no permitas que las cosas de este mundo, porque si vuelve todo a la normalidad, si vuelve el fútbol, vuelven los conciertos, vuelven los malls, vuelve todo eso, tú vas a estar ahí el primero, ¿no? Y no digo que no vayas a esos lugares, no me entienda mal, ¿ya? No es legalismo, no, no, nada que ver eso, no. Pero estoy diciendo, no, que esas cosas no te distraigan de la misión de tu vida. Que esas cosas no te distraigan de la misión más importante que tú y yo tenemos, hermanos, que es compartir las buenas noticias de Jesucristo. No te distraigas. Deja que las cosas de este mundo sigan su curso y enfócate en lo importante. Eres un obrero. Eres un obrero y un obrero, ¿qué hace? Trabaja, ¿no? No calienta una silla en la iglesia. Bueno, ahora ya no nos congregamos en un lugar. Pero un obrero es un obrero, es alguien que se remanga la camisa o la polera, ¿cierto? Y empieza a trabajar y pone las manos en el trabajo. Eso es un obrero. Y tú y yo somos obreros. Hemos sido enviados como obreros. Y no nos desenfoquemos de eso, hermanos. No permitamos que las cosas de este mundo nos vayan desenfocando. Por eso Jesús le dice, no saluden a nadie, ¿no? Luego verso 6 dice, si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Mira qué importante. Dice, cuando entres a una casa, siempre digan paz sea a esa casa. ¿Por qué? Porque Jesús es la paz. Porque Jesús trae paz cuando llega a la vida de alguien, ¿no? Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. ¿Para quién? Para con Dios. Porque mientras las personas no tengan paz con Dios y no solucionen ese problema, esa relación, la paz nunca va a ser una realidad en sus vidas. Mi paz os dejo, dijo Jesús, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. Y esa es la paz que va a llegar a las casas donde estos hermanos van a estar y van a entrar. Porque las personas que le abren la casa son personas que también le abren el corazón, ¿no? A Jesús. Y posad en aquella misma casa. Y el Señor le va dando la provisión también. Dice, comiendo y bebiendo lo que os den. Es decir, ellos van a recibir la comida y la bebida que esa casa tiene. Que puede ser mucho o que puede ser poco. Pero nunca la instrucción es que tomen algo de esa casa, sino solo lo necesario para la comida, ¿no? Porque dice, el obrero es digno de su salario. Ahora, qué importante es esto. El Señor provee en esta tarea también de ir a esta misión, ¿no? O sea, Dios va a proveer para las necesidades del ministerio. Cuando Él está detrás, cuando Jesús está detrás de una obra, Jesús no se olvida de proveer también, ¿no? Por eso nosotros tenemos este dicho que hemos repetido en más de alguna oportunidad. Dios guía, Dios provee. Entonces, al revés, si Dios no está proveyendo, ¿estará guiando? Probablemente no, ¿verdad? Pero entonces acá el Señor Jesucristo también nos deja algo muy en claro. O sea, el obrero es digno de su salario. ¿Qué significa eso? Que las personas agradecidas van a dar en gratitud y que no hay nada de malo con que uno reciba la ayuda de hermanos que quieran entregarte ofrenda o algo por el estilo, ¿no?
Ustedes saben, nosotros, pero lejos de pedir dinero, y son cosas que hemos denunciado, el tema de los falsos que se aprovechan de la gente y que les piden sus dineros y toda la cosa. Pero no podemos desconocer que hay principios en la escritura también respecto a ofrendas y diezmos que son importantes entenderlos cuando llegamos a ello. ¿Mm? Y mi oración es que no sea un tropiezo esto para ti, pero sí es importante que Dios va a proveer a través de personas agradecidas que ponen a disposición de los hermanos la ayuda necesaria y proveen para los gastos, ¿verdad? Entonces, importante, no hay nada malo con tomar o recibir esas ofrendas, ¿no? El obrero es digno de su salario. También dice, no paséis de casa en casa, es decir, no seas aprovechador. O sea, acá venimos, vamos a predicar. No vamos a andar como de casa en casa chismeando o aprovechándonos, ¿no? En cualquier ciudad donde entréis, dice, y os reciban, comed lo que os pongan por delante y sanad a los enfermos que en ella haya y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Aquí está el mensaje que ellos tenían que dar. Aquí está. Esto es lo más importante. Y bien, hay una instrucción de sanar a los enfermos que hay en casa. Hay una instrucción acerca de esto. Pero, dice, y decidles. O sea, esto es lo más importante. Esta es la predicación. Este es el mensaje. Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar a este mundo. El reino de Dios se ha acercado. ¿En la persona de quién? ¿En la persona de quién? En la persona de Jesucristo. El reino de Dios se ha acercado en la persona de Jesucristo. Que en Dios, que este Hijo de Dios que dejó su trono, que dejó todo lo que tenía y que se humilló al nacer como hombre. O sea, ya el nacer como hombre era una humillación tremenda y el morir en una cruz una humillación peor. Siempre se habla de la humillación para Jesús de la cruz. Yo hablo siempre de la humillación que fue ya traspasar el umbral de la eternidad y venir a ser hombre. Eso ya fue una humillación en sí, para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero así de cerca está el reino de los cielos. Él lo vino a acercar, ¿no? Y lo acercó de tal manera que se hizo uno de nosotros. ¿No es maravilloso, hermano? De tal manera se acercó el reino de Dios a este mundo, que el Hijo de Dios se hizo hombre y que vivió como uno de nosotros y se puso a nuestra altura y a nuestro nivel. Es como cuando tú le quieres hablar a un niño pequeño, a tu hijo pequeño, y para que te preste más atención, te agachas. Bueno, yo me agacho poquito porque no soy muy alto, pero igual me agachaba cuando eran más chiquititos. y uno se pone a la altura de ellos, ¿no? Y les habla y les conversa. Eso hizo Jesús con nosotros. Jesús se puso a tu nivel. Jesús se puso a mi nivel para que el reino de Dios, para que nosotros pudiéramos entrar al ser parte del reino de Dios. ¿Cómo no seguir a nuestro maestro, no? Si se puso a nuestro nivel, a tu nivel, a mi nivel. Como nosotros no podíamos llegar a su nivel, era imposible. El reino de Dios se acercó en la persona de Jesucristo, que vino a vivir una vida de servicio. Se hizo hombre, como tú y yo. Y ese es el mensaje que tú y yo ahora tenemos que dar a esta generación, a este mundo, porque los campos están blancos, están listos. Que Jesús se acercó, que Jesús vino y trajo el reino de Dios a nuestros corazones. Este es el mensaje entonces que tenemos que entregar. Dios se ha acercado tanto al mundo, tanto, que se acercó a la persona de su Hijo Jesucristo, viviendo como uno de nosotros.
dejando su trono, dejando su reino y viniendo a este mundo malvado y perverso para sufrir en manos de pecadores y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Él se ha acercado ya. Y la palabra dice, si tú te acercas a Él, Él se acercará a ti. Él ya está, Jesús está, vino. Y está esperando que tú vayas a Él ahora. Y a nosotros, sus discípulos, ese es el mensaje que tenemos que entregar. Se acercó tanto Dios a este mundo que se hizo hombre. Versículo 10. Más en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabéis, sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Yo os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estos milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Muy bien. El mensaje entonces a entregar es el reino de los cielos. Se ha acercado. Es la persona de Jesús. Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador y el mundo lo necesita. Ahora, también dice, hay una advertencia. O sea, los resultados de nuestra misión, los resultados de nuestra predicación, no dependen de nosotros ahí, ¿ya? Ahí ya no depende de nosotros. Tu trabajo, tu misión, mi misión es llevar el Evangelio, las buenas noticias, el reino de Dios acercado a este mundo. Los resultados ya no dependen de nosotros. La gente va a elegir libre y soberanamente. Ellos van a escoger, pero el Señor nos da una advertencia aquí, da una advertencia. Que el reino de Dios se ha acercado pese al rechazo de las personas. Ahí está el regalo. El regalo se ha sido rechazado, pero ahí está, a la mano para quien lo quiera tomar. Y otra cosa importante, hay una advertencia a algunas ciudades, Corazín, Betsaida y también a Capernaum. Fíjense ustedes que esas son las ciudades que Jesús más recorrió. Bueno, Capernaum fue el centro de operaciones, por decirlo de alguna manera, de Jesucristo. Y fíjense que fue y tuvo la bendición de ver milagros de Jesús, pero por doquier. Oír sus enseñanzas, oír del reino de Dios, las buenas noticias del Evangelio. Y palpar y ver al Hijo de Dios entre ellos. Y fíjense ustedes que ellos tienen una mayor responsabilidad aquí. Fue un privilegio para ellos el ver a Jesús en esas tierras y el ver esos milagros, pero a la vez es una responsabilidad. O sea, es un privilegio oír de Jesús, pero a la vez me traspasa la responsabilidad de qué hago con lo que estoy escuchando. ¿Entiendes? Por eso la advertencia de Jesús aquí a estas ciudades es, si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho lo que se ha hecho en estas ciudades, ellos estarían arrepentidos. Y ahí está el punto, mi hermano. Ahí está el punto. El punto es arrepentimiento. Ese es el punto. Ese es el único requisito para que el reino de los cielos, nosotros entremos al reino de los cielos, arrepentidos y convertidos. Ese es el mensaje de Jesús. De hecho, hay otro evangelio que menciona este mismo hecho que lo menciona así. Dice, desde ahí en adelante, es decir, desde este momento, el mensaje de Jesús es
arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, no importa qué tantos milagros Jesús haya hecho a tu alrededor, o no importa qué tantos milagros Jesús haya hecho en tu vida. La pregunta es, no si has recibido un milagro de Jesús. La pregunta es, ¿te arrepentiste? Esa es la pregunta. La pregunta, ok, ¿has observado entonces que Jesús es el Hijo de Dios? Ok, bien. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Bien. Pero, ¿estás arrepentido? ¿Te arrepentiste de tu condición? ¿Y vas a seguir a Jesús? ¿O solo te gusta recibir los milagros, ves? Aquí hay una advertencia a esta gente. La advertencia es, oye, si Sodoma y Gomorra, mira, imagínate el ejemplo que pone Sodoma, las ciudades más malvadas que tenemos en la Biblia, inmorales totalmente, pero dice Jesús, si en ellas se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en estas regiones, se habrían arrepentido. Pero, entonces, ¿qué nos indica eso? Que estas regiones recibieron los milagros, pero no se arrepintieron. No siguieron a Jesús, amigo, amiga. Así que no se trata aquí, hoy sí, el Señor hizo un milagro en mi vida, hizo esto, hizo lo otro. La pregunta es, ¿sigues a Jesús? ¿Estás arrepentido de tu vida pecaminosa? ¿De seguir viviendo a espaldas de Dios? Entonces, esto no se trata de milagros, esto se trata de arrepentimiento. No es que Dios no haga milagros, si Jesús no haga milagros, Jesús hizo muchos milagros, pero te digo algo, mucha gente que fue sanada no fue salva tampoco, porque no se trata, o sea, el que Dios te sane no significa que Él te salve, porque hay una decisión que tú tienes que tomar. Yo he presenciado y personalmente he visto gente que el Señor la ha sanado, y yo reconozco que ha sido el Señor el que lo ha hecho, pero no ha entregado su vida a Cristo, pese a ser sanado. Ahora eso es gracia, eso es misericordia, sí, pero la gracia más importante es recibir la gracia de la salvación, pues si no se pierde. Entonces, no, si estoy sano, pero no arrepentido, ¿qué saco? Si voy a entrar sano al infierno. No sé si me entiende. Es mejor estar enfermo y ser salvo y entrar a la vida eterna. Entonces aquí, hermanos, hay una advertencia. Hay una advertencia. Las señales demandaban arrepentimiento. Las señales que Jesús hizo en estas ciudades demandaban arrepentimiento, pero no se arrepintieron. Ahora, algo importante, verso 16. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. El que me desecha a mí, desecha al que me envió. Hoy, mira qué importante. O sea, le está haciendo a los discípulos una advertencia. Le está diciendo, mira, si la gente le rechaza el mensaje, no es problema, no, tranquilos, ¿no? Tranquilos, ustedes hicieron su tarea, pero no los están rechazando a ustedes, están rechazando a Jesús, ¿no? A veces miramos con ojo humano esto, uy, le hablé a un familiar y, ay, ¿qué se cree que me hablo así, no? No, tiene su propia responsabilidad con el Señor, ¿ya? Pero nosotros tenemos que seguir amando a las personas, pese al rechazo, y seguir amándoles, porque Jesús nos mostró también ese ejemplo, ¿ves? Entonces, aquí hay algo importante, rechazar el mensaje del Evangelio es rechazar a Jesús y no a ti. El rechazo a Jesús trae consecuencias, pero debemos seguir presentando a Jesús y las buenas noticias. Es decir, eso no nos puede a nosotros limitar y decir, no, me rechazó, entonces ya no hay nada más que hacer. No, el amor por ellos debe ser total. No seamos como Juan, que pidió fuego del cielo sobre una ciudad que no quiso ayudar, ¿se acuerdan? Lo vimos la semana pasada.
Entonces, si rechazan el Evangelio, están rechazando a Jesús. Pero no debemos rechazar a las personas, porque hayan rechazado a Jesús. Jesús fue rechazado por muchos, pero siempre, hasta el último instante de su vida terrenal, Jesús oró por los que lo rechazaron. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es más, en la cruz, cuando estaba con dos ladrones, al principio los dos ladrones le injuriaban, dicen los relatos. Y pasó unas horas, y entonces uno de los ladrones, el Espíritu Santo lo tocó. Y el que primero lo rechazó, después lo recibió. Se arrepintió. Eso puede pasar. Así que, hermanos, debemos seguir presentando a Jesús con amor, con gracia. Y si las personas están rechazando a Jesús, las seguimos amando. Y seguimos rogando por ellas. Y seguimos aprovechando de las oportunidades que el Señor nos pueda dar para compartirles las buenas noticias del Evangelio. Volvieron, versículo 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de los que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hermanos, los 70 vuelven de esta misión con gozo, con gozo. Pero fíjense ustedes, ellos llegaron como emocionados. Y dijo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos llegaron contentos por ese lado. Pero ¿qué nos dice el Señor Jesucristo en el verso 20? Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. El Señor Jesucristo los enfoca nuevamente, es decir, hey discípulos, es verdad que bueno que los demonios se os sujetan, está bien, pero tranquilo, no nos desenfoquemos, discípulos, sino que regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lo importante aquí es que somos usados por la gracia de Dios. Y somos hijos de Dios por la gracia de Dios. Lo que pueda ser usado extraordinariamente, sacando demonios o haciendo otras cosas, que bueno, la gloria es para Dios, pero nunca te desenfoques, que es gracia, que es un regalo. Y que lo más importante es la vida eterna. La gente necesita vida y necesita el Evangelio para tener vida eterna. Eso es lo más importante. Ahora, versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Muy pocas veces en los evangelios hay hay un momento, un lugar donde se menciona que Jesús se regocijó. Y esta es una. Dice en el verso 21, en esta misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, Espíritu con mayúscula, en el Espíritu Santo. Él tuvo gozo de ver que las buenas noticias fueron predicadas y que los 70 que él llamó cumplieron con el trabajo. ¿Sabes? Hermanos, Jesús se goza si tú dejas
de estar sentado, literalmente, y pones las manos a la obra. Dejas de orar por obreros y te transformas en uno de ellos. No digo que no ores por obreros, pero tienes que orar y transformarte en uno de ellos, en un obrero. Eso provoca gozo al espíritu, en el espíritu, al Señor Jesucristo. Él se gozó de ver que sus discípulos están haciendo la tarea, que sus discípulos pudieron hacer una tarea grandiosa, que sus discípulos están cumpliendo con el plan y el propósito de Jesús, de anunciar el Evangelio a estas aldeas, a estas personas, porque Él ama a la gente y Él quiere que todos vengan al arrepentimiento y que nadie se pierda. Él ama a las personas, Él ama a este mundo, Él ama al pecador, ¿ok? Y nos tiene a nosotros, y nosotros nos quedamos sentados, ¿no? Pide al Señor que te dé amor por el pecador. Pero muévete, muévete ya. Es urgente. Hay gozo en el Señor. Y algo importante. Te alabo, Padre del cielo, Señor de la tierra. Fíjate qué importante. Señor del cielo y la tierra. O sea, Dios está en control de todo. Arriba, acá en la tierra también. El control no lo tiene el virus, el control no lo tiene China, no lo tiene Estados Unidos, lo tiene Dios. Y dijo, yo te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios entendidos, se las has revelado a los niños. ¿Se acuerdan que vimos hace un estudio acerca del niño, de los niños? Cuando estaban peleando los discípulos quién era el mayor y el Señor tomó un niño en medio. Ok, esa es la figura, ¿ves? Somos niños. Un niño no sabe todo. Un niño está en proceso de aprendizaje. Pero el Señor le plació usar a este tipo de personas. Pablo le dice a los corintios, mírense ustedes, no son sabios y entendidos entre vosotros, no muchos, no son muchos sabios y entendidos. Pero lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Somos usados por la gracia de Dios, no porque seamos espectaculares, o porque tengamos cualidades extraordinarias. No. Jesús se gozó de ver cómo personas venían a Él y usaba a personas comunes y corrientes como sus discípulos. Ahora, versículo 23 dice, y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Luego de orar al Padre y de dar gracias y regocijarse por lo que estaba pasando, mira a sus discípulos y le dice, ustedes son bienaventurados. Porque ustedes están viendo cosas que profetas quisieron ver, que reyes quisieron ver. ¿Y qué están viendo? Que el reino de los cielos se ha acercado, que el Evangelio está siendo predicado al mundo entero, que la salvación está siendo predicada, que gente está llegando a Jesucristo. Profetas y reyes desearían haber sido parte. ¿Tú crees que Isaías, que Nehemías, que Jeremías, que los profetas menores, que David o que hombres del Antiguo Testamento no hubiesen deseado tener esta tarea que los discípulos están teniendo y que nosotros hoy podemos tener? Sería un privilegio enorme para ellos el estar en el frente de la batalla y el ser un obrero que vaya y predique el Evangelio a este mundo. Sé parte, hermano, de esa misión. Esa es tu misión. Esa es tu misión. Estos discípulos tuvieron la bienaventuranza. Son bienaventurados porque pueden ver la obra de Dios delante de sus ojos. Algo que no pudieron ver los profetas. Las buenas noticias del Evangelio llegando al mundo entero. Transformando el corazón de miles de personas. ¿Y sabe, amigo? Amiga, ¿cómo estamos en esto, pues?
¿Estás llevando a cabo tu misión? ¿Nuestra misión? Esta es nuestra misión. Nuestra misión es llevar el Evangelio de Jesucristo a este tiempo. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos ahí? ¿Estamos llevando? Lo bueno, siempre estamos a tiempo de poder hacerlo. Tal vez hasta aquí no lo has hecho, pero el Señor te está dando la oportunidad que ahora empieces a hacerlo. Y basta de poner como excusas cosas que no vale la pena. Y además, a veces ponemos hasta cosas espirituales de excusa. No es que yo estoy orando por más obreros, pero sabes, hermano, ore, pero accione. Ore, pero accione. Id, vayan, es acción, es imperativo, es urgente. El mundo espera que nosotros vayamos con las buenas noticias de Jesús. El mundo espera. Y Dios nos tiene a nosotros. Entonces, ¿qué onda, por hermano, hermana? Vamos, despertemos. Ora por obreros, pero sé parte de la obra. Tomando las herramientas y yendo a la pega. Hay trabajo que hacer. Hay pega. Acá acá no hay cesantía. No hay cesantía espiritual. Hay trabajo para todos. Y es más, faltan cupos por llenar. Faltan vacantes para este trabajo. Así que hermano, póngase a disposición del Señor. No mía, a disposición de Jesús. Y sea y lleve adelante la misión que el Señor nos ha encomendado. Vamos a orar.